Bueno, tengo un mensaje que Dios me dio para ustedes, que es un mensaje que he estado compartiendo en distintos países en el último periodo, en los últimos meses, que tiene que ver con una vivencia general y tiene que ver con la necesidad de todos nosotros. Y es responder una pregunta a este mensaje. El mensaje es, ¿por qué necesitamos a la iglesia? ¿Por qué a Dios se le ocurrió la iglesia? Ustedes están en un momento especial, un momento bisagra. Tienen pastores que están tomando las riendas de este ministerio con sueños, proyectos, deseos y un plan de Dios que tiene que ver con esta casa, que tiene que ver con esta comunidad. Y por eso se hace todavía más importante responder esta pregunta para alinear nuestra mente y nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer aquí. Así que repito la pregunta es, ¿por qué necesitamos a la iglesia? La verdad práctica es que muchas personas cuando piensan en la iglesia solamente piensan en sus propias experiencias. Y el problema con eso es que si tuvieron una buena experiencia llegan a la conclusión de que la iglesia es buena, pero si tuvieron una mala experiencia llegan a la conclusión de que la iglesia es... Y todos conocemos gente que no quiere saber nada con la iglesia ni con las cosas de Dios porque justamente ha tenido una mala experiencia con la iglesia. Yo he conocido mucha gente que ha sido abusada por una iglesia cristiana. Así que aunque sea incómodo reconocerlo, esa es una verdad práctica. Por eso es que no podemos responder esta pregunta solamente desde nuestras experiencias. Eso siempre sería subjetivo. Y lo que necesitamos es verdad objetiva, incuestionable. Por eso es que lo que vamos a hacer a continuación es responder esta pregunta desde una eclesiología bíblica. ¿Qué es eso? Es responder la pregunta anclados en lo que la lógica de la Biblia revela acerca de la intención de Dios para soñar con este proyecto llamado iglesia. Así que te invito a ponerte de pie conmigo porque vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos hable, que su palabra sea clara, que Él interrumpa mi humanidad para que en su divinidad podamos recibir palabra de Dios viva en nuestras mentes y corazones. Antes de orar te cuento, quizás al entrar viste que había una mesa con materiales, tengo la oportunidad de escribir libros y además dirigir una editorial. Así que continuamente estamos produciendo materiales para ayudar a los cristianos a crecer en su fe y también a ejercitar mejor la vida. Por eso es que tenemos libros para papás, libros para hijos, libros para preadolescentes. De hecho, tenemos 2 libros ahí que son bilingües para preteens, que son fabulosos, me encantan, estoy súper orgulloso de ellos. Así que si tenés hijos preadolescentes, te los súper recomiendo. Uno se llama Jump, el otro se llama Salta y el otro se llama Who I Am and Who I Want to Be. Quién soy, quién quiero ser, son libros muy importantes. También yo escribí libros, hay uno que acaba de salir que se llama Oxígeno. Necesitamos oxígeno para vivir. Y yo creo que el oxígeno real de nuestra vida es Dios. Creo que los seres humanos necesitamos más a Dios de lo que sospechamos. Él es nuestro oxígeno. Por eso Jesús dijo, yo soy la vida. Así que oremos. Querido Dios, gracias por esta mañana. Gracias por esta cita, gracias por este tiempo. Disponemos ahora nuestro corazón y nuestra mente para escucharte. Hacemos silencio a nuestra humanidad, a nuestras distracciones y problemas cotidianos para escuchar tu voz. Lo vamos a hacer confiando en Jesús. Y por eso decimos, amén. Un aplauso a Dios, que Él nos habla, que Él está atento a nosotros. Toma asiento. Llegar a la conclusión de lo bueno o mala que es la iglesia según nuestras experiencias sería como ser un no vidente, un cieguito, y tocar la trompa de un elefante y llegar a la conclusión de que el elefante se parece a una serpiente. Suena disparatado, pero si un cieguito toca la trompa del elefante, es lógico que pueda llegar a esa conclusión. Y a veces nos pasa eso. Tocamos una experiencia personal de la iglesia y llegamos a la conclusión que todas las iglesias son iguales. La verdad práctica es que hay miles de iglesias en México y hay miles de iglesias en el mundo. Y conocer una iglesia no equivale a que conocemos todas las iglesias.
Por eso repito esta verdad. No podemos llegar a la respuesta a esta pregunta solamente basados en una experiencia personal. Eso siempre sería fragmentado, siempre sería conocer una partecita de la verdad y no la verdad completa. Por eso es que tenemos que anclar nuestra opinión en la palabra de Dios. Y justamente quiero empezar a responder la pregunta yendo directamente a la palabra de Dios. Si alguno de ustedes tiene su Biblia, la puede abrir o la puede encender, o simplemente me siguen la lectura, voy a comenzar haciendo dos aclaraciones de lo que la iglesia no es según la Biblia, desde el texto bíblico. Y la primera verdad tiene que ver con palabras del apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículos 24 al 28. Este es un capítulo fabuloso del libro de los Hechos, porque el apóstol Pablo está ante los principales filósofos griegos de su época. De hecho, se nos describe que está en el Areópago griego, que es el lugar donde se juntan los filósofos, un lugar donde converge la cultura más influyente de su tiempo. Y el apóstol Pablo les dice esto: Dios fue el que hizo el mundo y cuanto en él existe. Y por cuanto es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos que el hombre construya. En la versión clásica dice, no habita en templos hechos de manos de hombres. Ni necesita que los seres humanos satisfagan sus necesidades, porque Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. De un solo hombre creó a la humanidad y luego distribuyó las naciones sobre la faz de la tierra, tras decidir de antemano cuándo y cuáles serían sus fronteras. En todo esto, el propósito de Dios era que las naciones lo buscaran y quizás palpando, como el cieguito, descubrían el camino donde se le pudiera hallar. Porque Él no está lejos de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como uno de los poetas dijo, somos de la familia de Dios. Mis hermanos, Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Eso significa que un templo nunca es la casa de Dios. La iglesia no es un lugar. Esa es la primera aclaración para llegar a la respuesta bíblica de esta pregunta, ¿por qué necesitamos a la iglesia? Claro, yo sé, usualmente a los templos cristianos los llamamos la casa de Dios. Y no es que está mal hacer esa referencia. ¿Por qué? Porque esta es una casa, es un lugar que hemos dedicado a la presencia de Dios. El problema con eso es el efecto colateral de que algunos de nosotros pensemos que Dios vive ahí y atiende ahí y solamente está presente ahí el fin de semana cuando hacemos reunión y sobre todo que baja como que vive en otro piso cuando el culto está bueno, porque si no, no baja. Yo he escuchado esa idea en algunos eventos cristianos. Ahora va a bajar la presencia de Dios y es cuando se pone bueno el culto o está buena la alabanza. Como si Dios fuera un adolescente más que está esperando que cantemos la canción que le gusta para ver si viene o cuando no le atrae la reunión entonces no viene. Bueno, no, Dios no es un adolescente y Él no está tan pendiente de los cultos porque no son para Él los cultos, son para nosotros, para recordarnos que la presencia de Dios, atención, siempre está con nosotros. El apóstol Pablo le dice a los corintios que los cristianos somos templo del Espíritu Santo. Por eso es importante grabarse esta verdad. Según la Biblia, Dios no siempre está en el templo, pero siempre está en su iglesia. Está buena esa idea, ¿cierto? Dios no siempre está en el templo, pero siempre está en su iglesia. Por eso es tan importante entender de qué se trata la iglesia y ser parte de la iglesia. Los cristianos, mis hermanos queridos, no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Y no es que Dios nos visita cuando el culto se pone bueno, sino que Él mora en nosotros. Esa es su promesa. Yo he escuchado en demasiados eventos hablar de la visitación del Espíritu Santo. Suena lindo y emocionante, es un disparate, porque el Espíritu Santo no nos viene a visitar, Él viene a vivir en nosotros y con nosotros. Y su presencia viene con nuestras vidas donde quiera que nosotros vamos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Segunda verdad, esta es todavía más necesario recordarla. Mis queridos,
La iglesia cristiana no es una asociación de gente perfecta. Si ustedes alguna vez escuchan acerca de una iglesia perfecta, por favor no vayan porque la van a arruinar. El problema con esa afirmación es que asume que la iglesia está hecha de gente que no tiene problemas. Y eso, la verdad, es que no existe. No existe. Los cristianos tenemos problemas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de problemas. Y Jesús lo advirtió. Él dijo, en el mundo tendrán... Así que Jesús nunca jamás prometió una vida color de rosa. Claro, yo sé que a algunos les suena extraño eso, porque quizás algunos hemos escuchado demasiados predicadores prometer que si ponemos suficiente ofrenda se arreglan todos los problemas de la vida. Te mintieron, eso no es lo que enseña la Biblia. Esa es una manipulación humana. Lo que enseña la Biblia es que a pesar de que aquí en este mundo hay conflictos y problemas, contamos con un Salvador que nos regala vida eterna. Y que aún en medio de las dificultades podemos tener paz verdadera, que no es lo mismo que ausencia de conflicto, sino un sentido de bienestar pese a los conflictos. En el mundo siempre hay problemas y nosotros somos imperfectos, ¿sí o no? ¿Tú no lo eres? Yo lo soy y por eso es que lucho con el pecado. Un predicador que admite que lucha con el pecado. Claro, como lo hace el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 7 él dice, no hago todo lo que quiero. Y aún lo que quiero hacer, no siempre lo hago. El apóstol Pablo admite eso. ¿Por qué no lo admitimos nosotros? Nos ha hecho mucho mal que los predicadores demos a entender que no tenemos dificultades, que nuestra familia siempre es color de rosa, que no tenemos líos, que nunca nos desanimamos. No, aún los predicadores no estamos graduados del pecado. Como médicos en el hospital sabemos cómo protegernos y queremos ayudar a otros, pero los médicos también se enferman, ¿cierto? Lo mismo es en la realidad de la iglesia. Los cristianos conocemos cuál es la cura del pecado. Conocemos a nuestro Salvador. De hecho, perdonen si me pongo un poquito técnico, pero te quiero hablar por unos segundos de antropología. ¿Qué es la antropología? Es la idea que tenemos acerca del hombre. La antropología de la cultura es, y esto te lo enseñó Disney, que todos somos buenos y hay un par de manzanas podridas en el canasto. Esto te lo va a enseñar cada película de Disney. Pero lo que enseña la Biblia es diferente. Según la Biblia, todas las manzanas están podridas en el canasto. Todos somos imperfectos y luchamos con el pecado y por eso es que necesitamos un Salvador. El cristianismo es justamente el camino de la humildad. ¿Por qué? Porque los cristianos reconocemos que no somos buenos. Reconocemos que tenemos luchas. Yo tengo tentaciones y tú tienes cara de que tienes más que yo. Así que tenemos que admitir la realidad. El mundo cree que no necesita un Salvador. Nosotros hemos reconocido que necesitamos un Salvador. Que somos imperfectos, pero conocemos al perfecto, que se llama Jesucristo. Otra vez, mira lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 8. Así que Dios nos ha declarado justos. ¿Por qué? No porque lo somos, sino por haber creído, o sea, por fe. Disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Tenemos un Salvador. Por medio de Él y confiando en su promesa participamos de ese amor que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios y aún nos gozamos de las aflicciones, porque ellas nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas. Y así nuestra esperanza se fortalece. Y esa esperanza nunca nos defrauda porque Dios llenó nuestros corazones de amor por medio del Espíritu que Él nos dio cuando éramos, lo que estábamos diciendo, incapaces de salvarnos. Cristo llegó en el momento oportuno y murió ¿por quiénes? Por los pecadores, por nosotros.
Es muy difícil que alguien dé su vida por una persona justa y buena, aunque en efecto pudiera darse el caso así, pero Dios, no obstante, nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aún siendo que éramos todavía, ¿qué? Pecadores. Mira, este es el escándalo del verdadero evangelio bíblico. Te lo digo, te lo resumo. Dios ama a gente mala. Si Dios amara a gente buena, sería como nosotros. Tú amas a gente que te conviene amar, ¿cierto? Si yo te trato bien, ¿cómo me quieres tratar? Y si yo te trato mal, pero Dios es diferente a nosotros. Él no es uno de nosotros. Él nos trata bien a pesar de nosotros. Dios nos ama, aun siendo nosotros todavía pecadores. Claro, del otro lado de lo que cree el mundo está lo que ha predicado la religión. La religión lo que nos suele enseñar es que los cristianos ya estamos graduados del pecado, no tenemos dificultades, no tenemos problemas y somos santos porque nosotros nos esforzamos por ser santos y no porque Dios nos ha declarado santos y en agradecimiento a su amor. Mira, te lo resumo así. Esto es lo que te predica la religión. Pórtate bien, cambia, tienes que ser santo para poder acercarte a Dios. Eso no es lo que enseña el evangelio. Lo que enseña el evangelio es muy diferente y mucho más poderoso. No es que tienes que cambiar para acercarte a Dios, es que tienes que acercarte a Dios para cambiar. La santidad no es el camino a Jesús. Jesús es el camino a la santidad. No es que tienes que portarte bien para contar con la aprobación de Dios. Es que por fe podemos abrazar la aprobación de Dios. Y ahora intentamos no pecar, pero no lo logramos siempre. ¿Y por qué lo intentamos? No por culpa ni por temor, sino por agradecimiento. Quizás nunca te diste cuenta porque quizás no te lo predicaron lo suficiente, pero la palabra agradecimiento tiene la misma raíz que la palabra gracia. Si yo no entiendo que hay gracia, nunca termino de estar agradecido porque al fin y al cabo creo que me merezco lo que me dan. Pero la salvación nunca es merecida y por eso es que en verdad debemos estar agradecidos por ella. Y cuando estamos agradecidos por la salvación, claro que confiamos en el Señor. Estamos tan agradecidos que queremos agradarle. Así que la santidad, mis hermanos, no es la amenaza de un Dios enojado, sino la invitación de un Dios amoroso. Algunos tienen esta idea, perdonen, pero ridícula, de que Dios es un policía cósmico que está escondido atrás de una nube esperando que alguien peque. Él está allí esperando atraparnos en pecado. Y cuando descubre en pecado sale atrás de nosotros. Ese es el Dios de la religión, pero ese no es el Dios que se encarnó en Jesucristo. Dios encarnado en Jesucristo es un Dios amoroso, que nos invita a una vida de santidad, claro que sí, pero ¿por qué? Porque quiere que vivamos mejor. ¿Qué es el pecado al fin y al cabo? Te lo resumo, el pecado es todo lo que te lastima. Por eso es que Dios detesta el pecado. ¿Quiénes de ustedes son papás? Los papás queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? Yo detesto cualquier cosa que quiera lastimar a mis hijos. ¿Por qué? Porque amo a mis hijos. Dios detesta el pecado porque el pecado te llena de secretos, de mentiras, te hace vivir por debajo de tu potencial, te esclaviza, te hace vivir asustado. ¿Será que sabrán lo que pensé, lo que miré, lo que hice? Que nadie descubra que mentí, que nadie sepa lo que dije, que no descubran que hice una mala decisión. Te hace vivir por debajo de tu potencial, esclavizado. Eso hace el pecado. En cambio, la verdad de Dios nos hace libres, nos hace vivir en la luz. Por eso el apóstol Pablo también escribe que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Te lo resumo así. Ir por el camino del mundo, claro, el mundo te va a vender que es lo cool, es la onda, es lo mejor, pero es un camino de esclavitud. Y en cambio hacerle caso a Dios es el camino de la vida. Te va a ir mejor. Piensa por ejemplo en las adicciones.
El mundo promociona las adicciones y sobre todo los más jovencitos, cuando somos jóvenes, ahí cedemos muchas veces a la presión de la publicidad social. ¿Por qué? Porque queremos ser cool, estar en la onda, pero ¿cuál es la onda que te están vendiendo? Que una botella gobierne tu cerebro, que un poquito de pasto procesado, un talco, tome racionamiento de tus neuronas. O sea, que te conviertas en un estúpido para que alguien más se haga rico. Pero el mundo te lo vende como, oh, qué onda, sin darte cuenta que hay una industria detrás. ¿Qué hay detrás de las drogas, del alcohol, de la pornografía? ¿Qué hay detrás de todo eso? Gente haciendo dinero con la esclavitud de un montón de gansos que ceden a la tentación de ir por el camino fácil. En cambio, Dios quiere que vivas con libertad. Quiere que disfrutes de su voluntad, que es verdaderamente inteligente, porque es buena, es agradable y es perfecta. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo? Dale un aplauso a Dios fuerte por eso. Seguimos avanzando, ya hicimos 2 aclaraciones. La iglesia no es un lugar. Y número 2, la iglesia no es la asociación de gente perfecta, sino un lugar donde hemos reconocido nuestra imperfección, hemos conocido al perfecto y ahora luchamos con el pecado, pero que no siempre lo vencemos. Así que no estamos aquí porque ya nos graduamos de la imperfección o de la aflicción. Estamos aquí porque confiamos en el perfecto, contamos con su gracia y queremos conocer más de su voluntad. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Vamos bien? Muy bien. Siguiente aclaración entonces. Así que, si la iglesia no es un lugar ni un club de gente perfecta, ¿qué es la iglesia y cómo está hecha? Bueno, Pablo ya nos dio una pista en el primer texto que leímos. Pablo nos decía, como dicen los poetas, somos el pueblo que es una familia de fe. Así que toma nota de esto. La iglesia es una familia de fe. Mira este texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su misericordia es grande y nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. Y esto fue así para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, ni marchitar, ni manchar. ¿Quiénes reciben herencia? Cuando las cosas son normales y están bien. ¿Quiénes? Los hijos. Los hijos de una familia reciben la herencia de los padres. En la iglesia solemos llamarnos ¿qué? Hijos de Dios. Y entre nosotros, hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Muchas veces es porque no le sabemos el nombre al otro. Esa es la verdad práctica, ¿cierto? Sí. Hola hermana querida, ¿cómo le va? Y por adentro estás pensando, ¿cómo llamaba la vieja esta? ¿Quién era? ¡Hola hermana! Bueno, a veces usamos ese truco, pero la verdad es que nos llamamos hermanos, hermanas, porque tenemos el mismo Padre Celestial. Nos reconocemos hijos de Dios. ¿Qué provee una familia? Bueno, lo primero que provee es identidad. Tú tienes un apellido, ¿cierto? ¿Y es el apellido de quién? De tus padres. Y un día podrás rebelarte y tratar de cambiarlo, pero siempre será parte de tu historia. ¿Sí o no? Tus padres de alguna manera te definen. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Define nuestra verdadera identidad. Y eso, por ejemplo, nos hace o nos debe hacer sentir muy valiosos. Somos hijos de Dios. Ser hijos de Dios. Yo tengo 2 hijitos, antes mencioné, soy papá. Mi hijita mayor se llama Sofía Sol, mi hijito menor se llama Maximus Decimus Meridius, general del Ejército del Norte, porque es mi gladiador. Y yo amo a mis hijitos con locura. ¿Sí? Yo, si ustedes ven mi teléfono, que lo tengo por ahí, lo mueven y van a aparecer fotos de mis hijos, ¿cierto? Es natural. Pero yo pienso lo siguiente, si Dios tiene celular, tiene mi foto ahí. Y tiene la tuya también. Si tiene Instagram, cuenta historias, hace posteos acerca de tu vida. Qué vergüenza, ¿cierto? Mis hijitos a veces dicen, no me pongas esas fotos en Instagram, me las tenés que mostrar antes de ponerlas. El otro día mi hijita cumplió años y puse algunas fotos de ella de cuando era más chiquita y vino y me abrazó y dijo, papi, yo sé que me querés, pero no pongas esas fotos mías. Dios es nuestro Padre. Él está feliz de tener nuestra foto en su corazón,
de postear acerca de nuestras vidas? ¿Será que nosotros hemos abrazado esa identidad? Hemos reconocido el valor de ser hijos de Dios. Esto no es nuevo. El apóstol Juan escribe, 1 Juan, capítulo 3, versículo 1. Y miren cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Lo segundo que provee la realidad de ser familia es que los padres protegemos a nuestros hijos, ¿cierto? Yo no soy una persona violenta ni podría hacerlo porque no me da el tamaño para eso, aunque al menos soy más alto que Lalo. Había que decirlo. La gente cuando me ve en fotos o en un video muchas veces piensa que soy alto. A veces yo llego al aeropuerto y la gente que me viene a buscar está así esperando, y yo le tengo que decir desde abajo, hola, soy yo. Así que estoy chiquito, chaparrito. Pero lo bueno viene en frasco chico, decimos los chaparritos. Hay chaparritos por ahí que me dicen amén. ¿Sí? Además, cuando llueve como estos días, ¿quiénes son los últimos en mojarse? Los altos se mojan primero. Así que tiene sus beneficios. Bueno, yo no podría pelearme con nadie, pero me pelearía con Godzilla por proteger a mis hijos. ¿Y qué creemos que hace Dios? Dios también nos protege. Dice el texto bíblico, si Él cuida de las aves, Él cuidará también de mí. Él cuidará también de ti. Tu vida y la mía están en buenas manos cuando somos de la familia de Dios. ¿Crees eso? Dale un aplauso por eso a Dios también. Otra realidad es que los padres proveemos a las necesidades de nuestros hijos, ¿cierto? Y cuando somos buenos padres, sabemos, por ejemplo, distinguir entre necesidades y gustos. Esto es importante, A veces los padres hoy estamos tan tentados a ser populares, aún con nuestros hijos, porque la popularidad es un valor de nuestra cultura, que cedemos a la tentación de, con tal de ser populares y que piensen que somos cool, les damos cualquier gustito. Pero eso no siempre es lo mejor. Por eso es que Dios no siempre anda satisfaciendo nuestros caprichitos. Ten cuidado cuando alguien te predica eso. Lo que Dios hace como Padre bueno es satisfacer nuestras necesidades, que no es lo mismo que nuestros gustitos. Digo esto y me viene a la mente, hace un tiempo estaba en un evento muy grande predicando, y a mí no me gusta que me sienten arriba del escenario cuando no soy el que está hablando. Pero vieron que en algunos eventos a veces pasa eso. ¿Han estado alguna vez en un evento donde todos los predicadores del evento están sentados en el escenario? Yo estaba ahí y el otro predicador, un colega, estaba muy emocionado diciéndole a la multitud que Dios iba a cumplir sus sueños. Yo he venido a declararte que Dios cumplirá tus sueños. Y claro, todos celebrando. ¡Oh, Dios cumplirá mis sueños! Lo arrebato, lo agarro para mí. Y yo no sabía qué cara poner, porque para mí es una payasada decirle eso a la gente. Perdone. Yo soy una persona práctica, a mí me gusta usar el cerebro y pienso, si Dios hubiera cumplido todos mis sueños, yo no sería predicador del evangelio, sería Batman. Porque alguna vez ese fue mi sueño. ¿Quién no ha tenido sueños estúpidos? Yo he tenido varios. Y luego uno los madura, ¿cierto? Qué bueno que Dios no anda, cumple su sueño. Te lo declaro. Dios responde necesidades como un padre sabio. A veces nuestros hijos nos piden cosas que no son buenas para ellos. No necesariamente porque sean malas, sino porque no es el momento o porque no siempre es bueno estarle dando todos los gustitos. De hecho, muchas veces eso nos hace más vulnerables a las presiones normales de la vida. Interesante ese tema. Debo seguir. Y una más. Por eso también es que los buenos padres corrigen. Y Dios también nos corrige. Y por eso también necesitamos a la iglesia. La iglesia nos provee corrección. Ten cuidado cuando tus pastores y tus líderes nunca te digan que algo está mal. Hoy hay mucha presión para los pastores y los líderes de predicarle a la gente cosas que quieran escuchar. A la vez, del otro lado, sé sensible y agradecido cuando tus pastores se animan a decir, hey, eso es pecado, eso está mal, te están protegiendo, es algo bueno y es algo valiente de su parte. Así que hay que agradecer cuando los padres corrigen, cuando los líderes y los pastores dicen, hey, eso no está bien. La iglesia también nos provee corrección. Y eso es necesario y positivo. Sobre todo si reconocemos lo que dijimos hace un ratito, que todos somos pecadores, que tenemos una naturaleza pecaminosa con la que luchamos.
Dios nos ha dado una nueva naturaleza que está en conflicto con la anterior, pero el viejo hombre, así lo llama la Biblia, sigue estando presente en nosotros y es una naturaleza con la que siempre vamos a luchar. Te conté que tengo hijitos. Yo me acuerdo cuando mi hijito Max, un día entro a la casa, era muy chiquito, y había pintarrajeado una pared. Yo le pregunto, Max, ¿qué pasó ahí? ¿Quién pintó eso? Y justo pasaba el perrito. Y este no tenía ni 2 años, casi ni hablaba, y dice, babau. El miserable ni hablaba y ya le echaba la culpa al perro. Esa es nuestra naturaleza. Necesitamos corrección. Necesitamos el amor de Dios. Y el amor corrige. El amor no dice, como la empatía barata que hoy vemos en las redes sociales. Es una empatía barata y cobarde. No te metas, deja que el otro peque, total se va a lastimar solo. Eso no es empatía, eso no es amor y misericordia. La misericordia corrige, advierte. Si tú ves que alguien va a tomar una decisión que va a arruinar su futuro, tú vas y le dices, esto está mal, esto es pecado. En el nombre de Jesús, aléjate de eso. Dale un aplauso a Dios si entiendes esta verdad. La iglesia es una familia, una más. La iglesia es una comunidad de gracia terapéutica. Que no te asuste esta palabra. Terapia viene del griego, quiere decir cuidado para la sanidad. Y todos necesitamos ser cuidados por otras personas para nuestra sanidad. Como nunca antes, hoy se vive demasiada presión social. Y uno de los resultados es demasiada ansiedad social y mucha gente luchando con depresión. Yo sé que muchos de ustedes están luchando con esto. Está presente aún en el pueblo cristiano. De hecho, muchas veces, ¿saben quiénes son los que luchan más con angustia y depresión? Muchos líderes cristianos. ¿Sabes por qué? Porque como la iglesia a veces es tan ingenua de que todos tenemos dificultades y se exige tanto de los líderes y los pastores, hay demasiada presión con intentar parecer perfectos. Entonces no pedimos ayuda. Por eso es que hay que animar a los pastores y no hay que tener la expectativa ridícula de que son perfectos y superados y nunca tienen un mal ánimo o un mal día. Todos lo tenemos. Tenemos que animarnos los unos a los otros. Tú necesitas ser estimulado. Todos necesitamos una comunidad de amigos que nos cuide. La clase de vida espiritual que disfrutes tiene mucho que ver con tus amistades. Perdona, me voy a meter en territorio incómodo. Ahí te va. ¿Tienes amigos que cuidan tu corazón? ¿Tienes amistades que te ayudan a mirar a Dios? Cuando estás con tus amigos, ¿alguna vez hablan de cuestiones espirituales? ¿O solo hablas de ropa? De películas, de cosas, de autos. El mundo nos ha empujado en esa dirección. Y por eso es que luego nos sentimos solos. Uy, no puedo hablar con nadie. Bueno, quizás esto tú lo empezaste. Hemos todos sido cómplices de esta realidad. Nos falta profundidad relacional. Bueno, Dios diseñó a la iglesia para que no tengamos superficialidad relacional. Dios diseñó a la iglesia para que tengamos una comunidad de amigos que nos sostiene. Por eso es que está escrito en el texto bíblico este versículo, Hebreos, capítulo 10, probablemente lo conoces. Versículos 23 al 25. Escucha bien. Sigamos firmes en la esperanza que profesamos, porque Él cumplirá la promesa que nos hizo. Tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y hacer el bien. No dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros y con mayor razón cuando los días malos se acercan. Qué interesante este versículo. La versión clásica de este versículo es: no dejen de congregarse. ¿Lo escuchaste alguna vez? No dejen de congregarse. Ahora aclaremos. Algunos creen que congregarse se reduce a consumir un sermón semanal. Y durante la pandemia aprendimos a hacer eso a través de una pantalla. Así que hoy algunos creen que se congregan porque miran a un predicador en una pantalla durante la semana. Eso no es congregarse. Congregarse no tiene nada que ver con consumir sermones. Consumir sermones está genial. Pero consumir sermones no es lo que Pablo tiene en mente cuando escribe acerca de cuidarnos los unos a los otros. Y este texto de la carta a los Hebreos nos anima a no dejar de hacerlo.
Congregarse tiene que ver con compartir la vida. ¿Sabías que una de las frases que más repite el Nuevo Testamento es esta? No suena nada religiosa. Es: cuídense los unos a los otros. Anímense los unos a los otros. Protéjanse los unos a los otros. Corríjanse los unos a los otros. Esa frase, los unos a los otros, está repetida 59 veces en el texto bíblico. ¿Sabes por qué? Porque tú no necesitas solamente escuchar, tú necesitas ser escuchada. Tú no necesitas solamente conocer, tú necesitas ser conocida. Tú no necesitas solamente un sermón. Tú necesitas que alguien escuche tu corazón, que alguien te conozca, que alguien te acompañe y que alguien te exhorte. ¿Qué es esa palabra? Que alguien te anime en el buen camino y te diga: no, mira, esta no es la mejor decisión. Necesitamos todos buenos consejeros. Por eso es que Dios diseñó a su iglesia, para que nos cuidemos los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros. Así que nunca te conformes con sermones semanales. La verdad es que no importa quién es tu predicador favorito. Lo que importa es que dejes que tus pastores te cuiden. Dios te puso en esta iglesia, aprovéchalo, invierte en ella. Trabaja relaciones personales aquí. Trabaja buenas amistades. Invita a los pastores a comer. Invita a tus líderes a tu casa. Trabaja para que esta congregación sea fuerte. Y así llegamos a la última verdad. Y es esta. Mira este texto maravilloso, precioso. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ustedes son una familia escogida. Son sacerdotes reales y son una nación santa. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Ponte de pie conmigo. La iglesia no solamente es necesaria para nosotros. La iglesia es necesaria para nuestras ciudades, para nuestro país. Escúchame bien. Yo no creo que la esperanza de México viene de la derecha, así como no viene de la izquierda. Yo creo que la esperanza de México viene de arriba. Se llama Jesús. Y es la iglesia la que tiene ese mensaje. Por eso que la iglesia no puede quedarse encerrada haciendo reuniones. Hacer reuniones es necesario para animarnos los unos a los otros, guiarnos, aprender de la voluntad de Dios. Pero el punto es ser iglesia ahí afuera, donde está la necesidad. Te cuento esta escena de mi vida. Hace unos años estaba en el aeropuerto de Bogotá, Colombia, y anuncian que el vuelo se va a atrasar. Yo ya estaba en el gate por entrar al avión, y adelante mío hay un jovencito bien vestido. Cruzamos la mirada cuando dan el anuncio. Al ratito vuelven a dar otro anuncio, volvemos a cruzar la mirada. Los dos estábamos sentados. Yo pensé sacar algo para leer. Veo que él también saca algo para leer. Pero yo saco un libro chiquitito que tenía. Veo que él saca un libro gordo, grandote. Me llamó la atención porque era un jovencito de 21 años. Así que espío a ver de qué se trata el libro. Y era un volumen del Capital. ¿Alguien sabe quién lo escribió? Karl Marx. Llama la atención que un jovencito bien vestido de 21 años, 22, saque un libro de Karl Marx. Al ratito vuelven a anunciar algo, volvemos a cruzar la mirada. Si estuviste alguna vez en un aeropuerto, muchas veces la sala de espera tienen sillas que están enfrentadas, así que estábamos muy cerca el uno del otro. Y le pregunté: hey, ¿estás leyendo a Marx? Y yo esperé que me diga: sí, estudio ciencias políticas o economía. Pero me habla todo entusiasmado. Me dice: sí, estaba buscando esta edición, es una edición especial, porque me llamó la atención. ¿A qué te dedicas? Y noté que él como que dio vueltas y me preguntó a mí: ¿y tú a qué te dedicas? Y yo le dije: soy escritor. Usualmente cuando hablo con alguien por primera vez no digo que soy pastor porque me cierran la ventana, así que digo soy escritor. Eso llama la atención. Al rato estábamos conversando muy animadamente y después de un ratito de conversación este joven se pone de pie, viene, se me sienta al lado, me mira, me dice: antes me preguntaste a qué me dedicaba y no te respondí, pero ahora te voy a responder. Y luego bajó la cabeza, miró para un lado, miró para el otro, la subió, miró para un lado, miró para el otro. Entonces yo también miré para un lado, miré para el otro y me dice: tú eres cristiano, ¿no? Sí, qué bueno que se dio cuenta. Yo todavía no había dicho nada. ¿Tú eres cristiano? Sí. Yo tengo un problema con ustedes. Y te voy a decir a qué me dedico. Y otra vez, miró para un lado, miró para el otro.
Yo soy miembro del servicio de inteligencia de las FARC, de la guerrilla aquí en Colombia. Cuando él me dijo eso, yo miré para un lado, miré para el otro, asustado. Y este es mi problema con ustedes. Y me dijo una frase que nunca jamás voy a olvidar. Escúchala. Ustedes los cristianos tienen suficiente filosofía religiosa para diferenciar lo que está bien de lo que está mal, pero muy poca como para hacer una diferencia. Ustedes los cristianos tienen suficiente filosofía religiosa para diferenciar lo que está bien de lo que está mal, pero muy poca como para hacer una diferencia. Y se me clavó como un puñal en el corazón. Me dolió. ¿Por qué? Porque tristemente muchas veces es verdad. Sos muy rápidos para levantar las manos, pero muy lentos para extenderlas. Sos muy rápidos para cerrar los ojos y hablar y cantar del amor de Dios con cara de novela, pero demasiado lentos para responder a las necesidades a nuestro alrededor. Dios diseñó a la iglesia para traer colirio a los ojos de la gente, consuelo donde hay dolor, respuesta a la necesidad. Hay demasiadas personas que necesitan un milagro que nunca sucede porque tú no estás representando a la iglesia como Dios te ha llamado a representarla. La iglesia es un ejército. Es un ejército de amor y de misericordia. Y llegó la hora de ocupar nuestro lugar. Mucha gente hoy ha perdido de vista el valor de la iglesia porque quizás nosotros perdimos de vista que la iglesia es un ejército de misericordia. Muchos, por ejemplo, hoy ni saben que la Cruz Roja nació porque un grupo de cristianos querían curar a los heridos del ejército enemigo. Gracia, misericordia. Eso está en la iglesia, nada más. Muchos ni saben que las principales universidades del mundo, como Harvard, nació por iniciativa de un grupo de pastores que querían traer educación a la gente. Muchos no saben que Occidente aprendió a leer y escribir con la Biblia. La alfabetización de Occidente comenzó con la imprenta de Gutenberg, que Lutero dijo: el pueblo tiene que poder leer la Biblia y no solamente los sacerdotes. La iglesia trae progreso cuando es la iglesia y no solamente un culto semanal en un lugar cerrado. La iglesia es una comunidad, la iglesia es una familia. Así que yo quiero terminar este mensaje de parte de Dios animándote, desafiándote a repetir 3 afirmaciones muy simples, pero muy poderosas conmigo, que son las siguientes. Ahí va la primera. La primera es, según la Biblia, yo soy la iglesia. ¿Puedes hacer esa afirmación conmigo? 1, 2, 3. Mira a alguien a tu alrededor, a alguien a quien amas, y díselo también. Segunda afirmación. Esta demanda humildad. Según la Biblia, yo necesito a la iglesia. ¿Te animas a hacer esa afirmación? 1, 2, 3. Dile a alguien en tu familia esa verdad. Y número 3, esta demanda osadía, certeza. Y es importante también. La iglesia me necesita a mí. Escucha bien. La iglesia es más frágil cuando tú no ocupas tu lugar. La iglesia es más débil cuando tú tienes un cristianismo mediocre. La iglesia es más vulnerable cuando tú no abrazas la aventura de fe a la que Dios te ha invitado, tu propósito y llamado. Por eso es tan importante esta afirmación también. La iglesia me necesita a mí. Díselo a alguien a tu alrededor. Amoroso Señor, gracias. Gracias por estas familias. Gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Gracias por este pueblo, gracias por esta comunidad. Gracias por estos pastores que pusiste ahora aquí. Señor, queremos bendecirlos, apoyarles.
Eso no significa que vamos a cerrar nuestras cabezas. Vamos a evaluar la realidad. Cuando hay algo que no nos gusta, se los vamos a decir, pero con amor y misericordia, para proteger al cuerpo de Cristo, para ayudar a esta comunidad. Señor, gracias por todos los papás. A todos los papás de adolescentes, dales mucha paciencia. Mucha paciencia. También dales fortaleza para saber decir que no. Mucho más fácil decir que sí. Pero decir que no demanda mucho más amor. Ayuda a los matrimonios aquí, Señor. La fortaleza de nuestros matrimonios también tiene todo que ver con tu iglesia. Haznos fuertes, Señor. Te pido por todos los hijos, todos los jovencitos, por las nuevas generaciones, por los niños, esos niños que hace un ratito estaban aquí bailando, saltando, qué lindo. Señor, ayúdanos a guiarlos bien. Ayúdanos a amarlos hasta el final, a guiarlos en tus verdades. Señor, gracias por la iglesia. Señor, perdónanos por muchas veces ser tan críticos, tan demandantes, tan poco misericordiosos con la iglesia. Señor, perdónanos por muchas veces andar buscando tanta paja sin mirar nuestras propias vigas. Hoy te pedimos perdón. Amamos a la iglesia porque tú amas a la iglesia y porque nosotros somos parte de la iglesia. Es en el nombre de Jesús que hacemos esta oración. Y por eso decimos: